Poderoso 7. Ese debate, el debate fue cortesía de Productos Sosúa. Sosúa alimenta tu lado auténtico. Quiero pedirle disculpas a todos los oyentes que nos van a ver por YouTube, porque hoy me parezco a Linares. Me disculpan, no me había dado cuenta que me parezco a Linares, que fue el manager del Clásico Mundial. Quiero pedirle disculpas a los oyentes. Pero tiene que pedirle por traerle este mal recuerdo. Es un rankeado. No me quiero parecer a Linares. Dirigente de Grandes Ligas. Bueno, tendría que se prepare el equipo que le toque. Bien. Bueno, ustedes saben el tema que estábamos tratando, que es el tema de Marra en la República Dominicana. Pues traemos dos especialistas para nosotros no hablar en el aire y está dando patá voladora. como la dimos ayer, que dimos muchísimas patá voladora. Hoy tenemos dos especialistas en el tema, dos abogados. Aquí tenemos por un lado al abogado Chanel Liranzo Montero, especialista en Derecho Penal Económico y Derecho Constitucional, profesor de Derecho Penal en la Pucamaima y Procedimiento Constitucional en la UAS. Aplauso para él, por favor. Gracias. Bien. El próximo es el abogado Daniel Arias Abad, especialista en Derecho Penal, ex defensor público, ex letrado de la Suprema Corte de Justicia. ¿Tú sigues casado? Pues decirte ex también. Todavía casado. ¿Todavía casado? Casado. Estos tipos tan jóvenes no han vivido. Tú has estudiado muchísimo. Están aquí jóvenes y preparados para que vean que la juventud puede ser abogado. Adelante, aplausos. Bienvenido. Me olvidó ustedes, que ¿quién está a favor y en contra del accionar lo sucedido en el hecho del fin de semana? Para saber quién, la posición de cada quien. Porque pregunta Enrique Osuna. No. Simplemente a favor de la accionar de los policías. Es para que el público sepa quién es que es de los dos abogados, quién está a favor del accionar o de la policía o de la fiscal. Mira, no por decir a favor o en contra, pero respecto a los argumentos, yo estoy con la autoridad policial. Ya. Y Daniel. Yo voy más con la fiscal. Sí. A usted que trabaja como vivo. Esto es caso cerrado. No. Aquí tenemos a la doctora Apolo, vestida de pantera rosa. ¿Y los testigos? Los testigos somos nosotros. Okay. Y yo soy Tres Patines, la tremenda corte. Bueno, vamos a abordar este tema. Mi gente. Todo lo que vimos como simples observadores, entendimos que la policía tenía razón en el procedimiento, porque había una mujer policía, ellos entendíamos, hay quienes dicen que no era legal grabarla, otros entienden que sí. Entonces nosotros queremos saber, cualquiera de los dos que pueda empezar y decirnos, si el procedimiento completo de lo que vimos en el video fue el correcto de parte primero de la policía. Bueno, mira, primero hay que hacer una especie de disclaimer, porque yo soy el primero que le da funda a la autoridad policial. A la autoridad policial cuando se excede, cuando no actúa con proporcionalidad y razonabilidad. Pero también tenemos que tener mucho cuidado cuando somos nosotros mismos los que le quitamos autoridad a la policía. Ya. Entonces, de ahí partimos con que lo que vemos, porque puede ser que haya una parte de la historia que no tengamos, que no hayamos visto, pero por lo menos el 90%, para no decirte que completo, de lo que hizo la autoridad policial, a mí me parece correcto. ¿Partiendo de qué? De que, primero, hay una norma muy clara que prescribe que todo vehículo tiene que andar con placa, con matrícula, debidamente identificado, y eso tiene una consecuencia jurídica clara. Hay sanciones de salario mínimo de 1 a 3, pero es de los pocos casos en los cuales la ley prescribe directamente la retención del vehículo. ¿Por qué? Porque el vehículo que anda en esas condiciones no tiene permiso de circulación. Y agrego más, respecto a ese tema, que eso se hizo viral hace un tiempo, el Tribunal Constitucional ya dictó una decisión avalando que ante ese tipo de infracciones se puede retener el vehículo. Es decir, que hasta de inicio la policía estaba pasándole mano suave, porque al principio, si vemos la génesis del video, no retiene el vehículo, sino que ella llega conduciendo al destacamento y luego se produce el tema porque ella se niega a mover el vehículo de la entrada de ese establecimiento. Y eso es sin mencionar tampoco que, y eso hay que decirlo, que el Ministerio Público con ese tema en particular estaba haciendo algo que es muy común, pero que está prohibido. Es
usar un vehículo que probablemente sea un vehículo de los que tienen incautados y demás, que no tienen el permiso y la autorización para disponer de ellos de la forma en que lo hacen. Esto, pues, de manera introductoria. Adelante. Pero entonces, Bueno, Vamos a de lo que él dice, de lo que dice él, de lo que están llamados a hacer los policías cuando las personas que conducen un vehículo sin placa, y esta prerrogativa que tiene entonces un funcionario representante del Ministerio Público de que es una autoridad sobre la policía y que si se encuentra en el ejercicio de sus funciones no puede ser apresado o arrestado, o al menos que sea en infragrante delito. ¿De qué forma entonces debe ser tratado un funcionario que representa al Ministerio Público cuando la policía son sus auxiliares? Mira, ciertamente en determinadas actuaciones el Ministerio Público es superior a la policía y tiene que actuar en coordinación. Probablemente si ella estaba realizando unos allanamientos andaba con policía porque es parte de su función, pero la norma respecto a la infracción que yo señalé inicialmente habla de todo ciudadano. Ahí no hay letra pequeña que dice todo ciudadano a excepción del Ministerio Público, todo ciudadano a excepción de otros policías que podrían ser, y nosotros mismos en la calle vemos día a día vehículos que andan sin placa. Y esos vehículos que andan sin placa hay que retenerlos porque la norma es clara. La infracción, su correspondiente contravención por la infracción que eso representa, pero además la posibilidad de retener el vehículo hasta tanto se aclare ese tema. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? No es un tema simplemente de la posible violación a la ley 6317, que es la norma de tránsito actual, sino es un tema también de seguridad y de orden público. ¿Por qué? Porque eso puede estar asociado a algún crimen, eso dificulta la identificación de ese vehículo y de las personas que anden en el mismo, puede estar involucrado en cualquier tipo de accidente, etcétera, etcétera. Son muchos factores, por lo menos en esa parte inicial del conflicto. Adelante. Mira qué pasa. Como dice Chanel, obviamente la ley es para todos. O sea, no importa que tú seas juez, que tú seas fiscal, que tú tengas cualquier función pública. La ley es para todos. Ahora bien, yo no es que estoy totalmente a favor de una postura y otra. Lo que pasa es que ambas partes cometieron irregularidades y excesos. Donde yo estoy en desacuerdo es finalmente con el arresto de la fiscal. En forma y en fondo. Y me explico. Mira, aunque nosotros somos, como dice Chanel, los abogados penalistas regularmente estamos peleando con la policía todos los días en los tribunales. Y con el Ministerio Público. Y con el Ministerio Público. Pero nosotros, por lo menos yo, le digo a mis amigos y mis allegados, que en la calle la policía es como el cliente. Siempre tiene la razón. exacto. Usted siempre tiene que dar la razón y después usted lo discute en el tribunal porque nosotros sabemos, mira lo que pasó en Pedernales, por ejemplo, donde mataron a esta joven y luego se inventan una historia. Para mí se inventan porque duda de la policía y acertarás. Y ya, no, que le hicimos parada. Vamos a decir que sí, que le hicimos parada. ¿Eso justificaba realmente esos disparos como en especie de persecución? No. Entonces, ¿qué sucede? La fiscal va en un vehículo que no tiene placa, está violando la ley de tránsito. Específicamente, como dice Chanel, ¿qué sanción trae la ley de tránsito en este tipo de casos? Tanto en el transitar sin placa como estacionarse al frente, ¿verdad?, de una entrada, vamos a decir en este caso del destacamento policial. Trae una sanción de multa, no de prisión, de multa. Cuando nos vamos a la Constitución, que te establece las razones por las cuales una persona puede ser arrestada, o por orden judicial o por flagrante delito. Pero el flagrante delito puede llevar a arresto cuando la infracción de que se trate traiga prisión como consecuencia. Si trae multa, tú no puedes arrestar a nadie en flagrante delito porque no trae esa sanción. Entonces, cuando están en el destacamento, lo que procede es la retención del vehículo, no el arresto, como dice uno de los policías. Espósenla. Espósenla, obstrucción de no sé qué, un delito que él se inventó, porque los policías se inventan delitos. No sé si ustedes saben. Por ejemplo, el delito más común es el de la frescura para la cultura del tranque. Usted es un freco, tránquelo. Es un delito. O sea, sea un freco, que sea un freco para un policía es tú hasta hacerle una pregunta de derecho, de tus derechos. Pero si una persona, por ejemplo, insulta a un policía, ¿eso es un delito? ¿Es una infracción? Es una infracción, el insulto. Y ahí, en general. Entonces, ¿será que en eso que se basa la policía para decir usted es un freco? Porque usted le está faltando el respeto a la autoridad. No, porque el ser un freco, a veces tú haces una pregunta, ¿por qué usted me detiene? Usted es un freco, tránquelo. ¿Me entiende? Entonces, ella le está diciendo, ellos tienen una discusión, obviamente, la fiscal tiene un exceso, producto, ¿verdad?, de nuestra cultura, el ego, el asunto, tiene un exceso, porque hay que entender que hay un exceso. Ahora, la consecuencia final del arresto y la manera, ya le dije del fondo porque es irregular, pero la manera incluso
de cómo arrestaron a esa fiscal, ultrajada totalmente, para mí, desde mi perspectiva, entiendo que como que deja ver esa falta de preparación de los policías que se supone que deben de estar preparados para manejar situaciones que se salen de control. No es un ciudadano común, es un policía que está entrenado supuestamente para ese tipo de situaciones y el manejo que tuvieron fue totalmente irregular. Nagüero. Mi pregunta es la siguiente. En el mismo hecho hemos analizado y visto todo, ambas partes. Ayer se despacha la noticia de que hay una orden de arresto contra los policías. Si nosotros analizamos todo y determinamos que de ambas partes se actuó mal, ¿por qué no hay nada en consecuencia a la fiscal que primero inicia con un acto de ilegalidad, bajo todos los términos? Un vehículo que, como ustedes señalan, puede ser una propiedad privada que está bajo una investigación que no se supone debe estar en la calle. Segundo, no tiene ninguna identificación. Tercero, si yo soy el fiscal y sé cuál es mi responsabilidad y mi cargo, lo primero que yo debo de hacer es hablar con la policía. Yo quisiera también que ustedes me aclaren cuál es la penalidad o qué le hubiese sucedido a un ciudadano común de a pie si va y se estaciona frente a la entrada del destacamento con una patrulla detrás. Porque yo no estoy de acuerdo con que los policías actuaron mal. Pero ¿qué pasamos y cuál es el mensaje con la otra parte que queda impune? Muy buena pregunta. Mira, un punto ahí antes de que Chanel intervenga. Es bueno lo que tú dices porque yo soy de los más críticos y lo he dicho en las redes sociales, que es una de las mejores cosas para visibilizar problemáticas sociales y tratar de resolverlas es que le pase a una autoridad pública. O sea, cuando a alguien le pasa a alguna autoridad pública, lo que regularmente le pasa a un ciudadano, es bueno para ver ciertas irregularidades. Mira, lo que hizo la fiscal no se justifica, su conducta, pero yo no puedo combatir una ilegalidad, un exceso con otro exceso, que también fue lo que hizo la fiscal titular con otro exceso solicitando la orden de arresto. Entonces, un ciudadano normal, lo que dice la ley, retener el vehículo y imputarle una infracción de tránsito, pero no arrestarlo porque hay algo que se llama el debido proceso y el debido proceso contiene inserto la consecuencia jurídica de una infracción. Si la consecuencia ni violentarlo físicamente, como hicieron tampoco ellos. violentarlo físicamente como hicieron con ella. Ahora, lo que hizo la fiscal, para mí, la titular, también es un exceso. Yo entiendo que eso debe solucionarse en el área disciplinaria, en la vía disciplinaria de ambas partes. O sea, en el respecto a la fiscal, si cometió una indisciplina, o sea, dentro de su reglamento, y también de la policía. Eso entiendo yo. La prensa, ¿Sabe qué? La prensa hace señalamiento, cualquiera de los dos puede responder, sobre una cantidad de códigos que fueron violados, pero no ponen ni siquiera un resumen para el dominicano común y corriente, que es el 60, 303, 309, 309-1 y 341 del Código Penal. Mira, en contra voy de a iniciar precisamente por ahí para que veamos a veces a lo absurdo que llegamos. Podemos criticar el exceso que pudo haber cometido al final la policía, pero ¿ustedes creen que eso es un tema o una situación que podamos enmarcar en violencia de género, en razón del género? Porque tú acabas de mencionar el artículo 309.1 que tipifica la violencia contra la mujer. Entonces, todo lo vamos a enfrascar ahí, siempre que sean de géneros distintos. ¿Realmente eso sucedió porque era una fiscal del género femenino? Me podrán acabar, pero yo entiendo que no. Y ahí entonces voy y conecto con la otra parte. Yo decía que hay que ver primero la parte introductoria. Ciertamente, como respondía Daniel, lo que procede hasta para un ciudadano común que obstaculiza, por ejemplo, la entrada de un sitio público y de ese tipo, es el remolque del vehículo, que debió ser lo que se hiciera de inicio al no mostrar la documentación. Llamarle una grúa. Perfecto. Pero hay otras situaciones que se dan en el destacamento que pueden aparejar otras infracciones. El mismo tema de la insubordinación a la autoridad, temas que podríamos incluso enmarcar en la rebelión del 209 del Código Penal respecto a la actitud de ella frente a las autoridades. Las autoridades le piden explicación. Creo que hay un señor que inicialmente le pregunta, le dice cuál es la situación y ella le responde de manera insubordinada. Se resiste inicialmente a acatar la orden y al arresto mismo, que es también otro tema que hay que ver relacionado. Ciertamente aquí, y eso yo le he criticado siempre. Pero ¿tenía ella razón a resistirse al arresto? Yo entiendo que tiene razón a resistirse al arresto porque la infracción de que se está discutiendo no lleva arresto. Entonces, yo no puedo darte derecho a ti y decir, yo me rebelé en contra de un accionar ilegal tuyo.
Entonces, ¿cómo es que yo voy a cometer un delito cuando tú estás cometiendo un delito en mi contra? Existe, legalmente nosotros nos podemos resistir a un arresto ilegal. Eso es justificado. Ahora, volvemos al punto. Antes de que se arrestara propiamente a la fiscal, ya ella estaba actuando de manera insubordinada, ya ella estaba irrespetando. Ya, por mi parte, ya yo no estoy viendo la contravención de la 6317. El comandante se hartó, fue. No estoy viendo esa contravención. Pero Chanel, ella está, permiso, José, ella está recostada en el mostrador de la policía de una manera no pacífica, estaba, se veía molesta, pero no estaba tampoco alterada. Ella se altera cuando la policía le pone la mano con la esposa en la otra. Ella le dice, pero es loca, ¿qué tú estás? Ahí es donde empieza el forcejeo y la discusión acalorada. Cuando le pone la mano, la agarra así, y el policía hombre le dice, espósala, espósala. Le trujaron. Tú mencionas tú mencionas ella le dice loca, ¿qué tú estás? Tú mencionas la insubordinación, ¿verdad? Eso tampoco se encuentra, según Félix Cortés, dentro del protocolo para hacer un arresto. O sea, independientemente de que ella estuviera o no insubordinada, el arresto no se contempla dentro de esa situación tampoco. No, ahí creo que debo corregirte porque la rebelión es un tipo penal. Y es un tipo penal que, como señalaba Daniel, los que llevan prisión pueden ser objeto de arresto si son en flagrancia. Entonces, podemos discutir aquí de si eso tenía la suficiente relevancia para considerarse eventualmente rebelión. Exacto. Pero hay una insubordinación, hay una actitud que es bastante sancionable respecto de la fiscal, porque hay que tener eso muy claro. Estamos hablando y quizás adornándolo un poco más porque era una fiscal, pero su actitud inicial es la que criticamos día a día de aquel que tiene autoridad o que es familia de una autoridad y que se resiste a acatar las normas, porque ese es el inicio de todo esto. Hay algo que a mí sí me gustaría que ustedes me aclaren, porque es lo que yo voy a preguntar, si no está en duda, si es la fiscal, si era mujer, si es policía. ¿Cuál es la penalidad de tú andar en un vehículo propiedad privada que quizás esté en un sistema de investigación y tú transitar en él porque es propiedad privada y encima de eso andar sin documentación? Mira, aquí, por ejemplo, nosotros como abogados que hemos tenido, yo por ejemplo he tenido varios procesos donde he tenido que actuar en justicia para que devuelvan vehículos de personas que no solo que están incautados, sino que ya, por ejemplo, por orden judicial se ordenó su devolución, y aún así ellos no te lo entregan y tú tienes que volver a solicitarlo. Nosotros regularmente, por lo menos en mi caso, no me voy, por ejemplo, por una vía penal de decir, bueno, vamos a imputarle un delito, sino más bien por la vía del derecho administrativo. Se puede demandar tanto, no solo a la persona que está utilizando el vehículo, sino también a la institución del Ministerio Público, la Dirección de Bienes Incautados, porque están cometiendo un hecho antijurídico contra el ciudadano usando un vehículo que no deben estar utilizando. Eso es en busca de indemnización civil en favor de esa persona. Ya por la vía penal habría que ver esa conducta si encaja en un delito del Código Penal para también poder interponer una querella. Enrique. Aquí hay una joven que me comunica, buenas. Algo que no han dicho, en cada provincia se supone que debe de haber un fiscal de turno en la policía. Inmediatamente ella se identificó, ellos debieron, si tenían dudas de su carnet, llamar a la fiscal de turno para confirmar. ¿Es eso cierto? No necesariamente, porque es que volvemos al mismo tema de lo que preguntaba Isaura. La ley es para todos. O sea, que tú te identifiques como fiscal no significa que eso es un pase libre como el Monopoly, que un pase libre de la cárcel. Sí. Yo estoy cometiendo un delito, pero yo soy fiscal, déjame ahí. No. Ahora, si ella justifica tal vez lo que después se ha dicho, que estaba participando en un allanamiento. O sea, no era de tanto de llamar a titular. ¿Me entiendes? Porque si tú estás cometiendo un delito o una infracción de tránsito, no importa quién tú seas. Y yo creo que nos estamos saltando en parte el desarrollo. Estamos pintando las cosas como que su arresto, su posterior arresto, fue fruto de la infracción inicial. Hay un transcurrir de cosas, hay una serie de eventos que se dieron en medio de que llevan a... Y vuelvo y repito, yo no voy a justificar... ¿Cuál de esos justifica el arresto? De lo que pasó en el trayecto. Rebelión, por ejemplo, contra la autoridad, artículo 209 del Código Penal. Yo estoy en desacuerdo con el tema de la rebelión, si bien, como dice Chanel, es un delito. Pero no se encaja la conducta, o sea, no se puede decir que eso es una rebelión. La rebelión, si uno lo analiza bien, el Código Penal tiene mucho que ver con el tema de la patria, el tema de traiciones a la patria, ese tipo de cosas. Lo utilizan mucho para justificar, por ejemplo, la policía lo usa mucho ese tipo penal para justificar los golpes que le dan a los infelices en la calle. Le entran a golpes de que Carretera se rebeló contra la autoridad y ya por eso justifican los golpes. Pero en este caso, no entiendo yo que lo que hizo la fiscal no encaja dentro de la rebelión. Creo que ella no estaba cometiendo un delito de ese tipo. De acuerdo.
al principio, cuando nosotros armábamos el debate, llamó, creo que fue una abogada, y señalaba el hecho de que hay lugares específicos, instituciones, entidades específicas, donde tú no puedes obstruir la entrada, dígase hospital, dígase destacamento, algo que tenga que ver, emergencia. Entonces, me parece curioso que ella llamara como abogada y aquí se está hablando de la obstrucción de un destacamento policial. Entonces, cae en ese mismo rango. O sea, no es en una esquina ni en la marquesina de una vivienda. Sí, pero ahí yo coincido con Daniel. La consecuencia jurídica de eso era remolcar el vehículo. Sí, porque de eso puntual. No es lo que querramos o lo que creemos que es justo, es lo que la ley dice. ¿Tú me entiendes? O sea, yo te puedo decir, darte la razón y decirte, concho, es verdad. Si es en un hospital debería de ser tal cosa. Pero el debería no es lo que se aplica, es lo que dice la ley. Y si el legislador entendió que lo que aplica es remolcar el vehículo y ponerle una multa a la persona, pues eso es lo que hay que aplicar, lamentablemente. Yo pregunto, es una pregunta quimérica, en un país como nosotros. En los países de verdad te respetan porque tú eres ciudadano. No por tu apellido, ni tu abolengo, ni tu origen, ni tu estatus social. Porque eres un ciudadano. Cargo. Te respetan. En los países de verdad. Que hay una dictadura de la ley. En los países de verdad. En un país como el de nosotros, ¿puede un ciudadano normal que conozca las leyes tener el poder de que se le obedezca y se le respete porque él conoce sus derechos? Vuelvo y te repito, te aplican la ley del tranque y el delito de la frescura. Si tú exiges tu derecho, es más, si tú dices, pero mire, yo tengo derecho a tal cosa, policía, usted no tiene derecho a tal cosa, usted está preso. Él lo asume como una frescura, ¿verdad? Una frescura suya. Y en el destacamento, es una rebelión contra la autoridad. ¿Cómo usted me va a faltar el respeto? ¿Y qué nosotros podemos esperar en un país donde los que deben aplicar la ley incumplen la ley? Los fiscales la incumplen, la que es superior a la fiscal, que amiga de ella, apoya a esa. O sea, ¿qué podemos esperar? ¿A dónde acudir? Pero ahí tenemos que dividir, porque ciertamente está el tema de la supuesta orden de arresto, pero también se estuvo en los medios un oficio de la procuradora ordenando una investigación. Eso es una investigación disciplinaria respecto a la actitud de la procuradora, pero la procuradora general fue que ordenó una investigación. Pero la superior de la fiscal no manda capitán, ordenó no manda prisión marinero contra los policías. Que a mí me parece bastante extraño y que difícilmente tú lo puedas analizar con objetividad. Porque entonces, es alguien que está dentro de tu rubro, sí, que exacto. Tú tienes ahí unos temas personales y tenemos las normas de la ley del Ministerio Público que manda que en ese tipo de casos se designe una investigación particular que pueda actuar de manera objetiva. En esa dirección va mi pregunta. ¿Quién sería entonces el órgano regulador que está llamado a emitir las sanciones y también a definir en contra de quién van dirigidas estas sanciones? Porque bien conocemos que entre bomberos no se pisan la manguera. Entonces fiscales no van a condenar fiscales, ni policías van a condenar policías. No, porque los fiscales se encargan de la parte, por lo menos respecto a los otros, a los policías, se van a encargar de la parte de investigación. Y en ese caso es que se podría designar un fiscal o fiscales especiales para investigar el hecho y proponer ante un tribunal, porque los tribunales son los que dictan sanciones, que son independientes e imparciales. Cada institución tiene un organismo, por ejemplo, la Fiscalía tiene una inspectoría que se encarga de investigar disciplinariamente a sus funcionarios y también la policía tiene un organismo. Asuntos internos de la policía. Bien, en conclusión, ¿seguimos en el aire? Sí, estamos en el aire. En conclusión, ¿quién tuvo la razón y quién no la tuvo? Adelante, Chanel, dele. Mira, yo no creo que podamos dar una respuesta de 100%, porque eso sería injusto y podemos tildar una serie de actitudes de parte de la policía de que fueron desproporcionadas. Pero creo que si nos vamos por lo menos a los tipos porcentualmente la actitud de la policía a mí me parece que fue más razonable que la actitud de la fiscal. Esa es mi postura final. Daniel. Yo entiendo que ambas partes cometieron exceso. Entiendo que hubo una lucha de egos de autoridades. A la fiscalía le pasó algo que ellos validan a diario, irregularidades que ellos validan a diario. Pero entiendo que finalmente la consecuencia final del arresto en fondo informa estuvo incorrecto por parte de la policía. Gracias, distinguidos abogados. Gracias por este panel, gracias por esta conversación. Seguimos con El Mañanero. Lo que viene está tan bueno que mejor no te digo nada. Mejor no te digo nada. Nada. Quédate en El Mañanero. Lo nuevo y